Buenas, continuamos con Martín, Inmigración Internacional en los censos de Uruguay. Gracias, Martín. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la invitación y por lo bien que nos están tratando. Estamos comiendo muy bien. Mi presentación va a tratar sobre el tema de la medición de la migración en el censo 2011 de Uruguay, que fue un censo que tuvo bastantes peculiaridades, que las voy a comentar a continuación. Voy a tratar básicamente 3 puntos. En primer lugar, algunos aspectos generales del censo para contextualizar un poco, básicamente del relevamiento. En segundo lugar, voy a presentar la forma de medición de la migración interna e internacional en este censo. Y en tercer lugar, voy a presentar algunos resultados que son de carácter preliminar, porque estamos recién en una etapa que hemos finalizado el relevamiento hace relativamente poco y se han presentado solamente los datos de población preliminares por departamento y estamos en la etapa de consistenciación de la base de datos. Bueno, la primera diapositiva señala que era un censo de derecho, que es un censo de derecho que por primera vez se hacía en Uruguay. Hasta la historia censal en Uruguay marcaba que los censos realizados históricamente habían sido censos de hecho. El último había sido en el año 1996 y en el 2004 habíamos hecho un recuento poblacional, ¿sí? Entonces fue un censo de derecho que se previó realizar en un mes, pero tuvo una duración efectiva de 4 meses, ¿sí? O sea, hay una distancia muy grande entre lo planificado, lo que se pensaba en términos ideales y y los hechos, ¿sí? Básicamente esto se explica por un lado por el reclutamiento, ¿sí?, de los censistas, que nosotros le llamamos en la jerga nuestra le decimos censistas a los empadronadores, que se preveían 7.300 censistas y no se alcanzó a superar el número de 6.000 censistas, ¿sí?, como máximo, y a la vez hubo una deserción bastante importante a lo largo del relevamiento. El gráfico presenta en la línea azul la cantidad de población censada por día, ¿sí?, un máximo de 80.000 personas censadas en un día que se alcanzó a fines de septiembre, y como ven fue decreciendo notoriamente con el paso del tiempo, particularmente a partir de noviembre, y en las columnas de color naranja es el número de censistas, que como ven alcanzó un pico máximo de poco más de 5.500 censistas para llegar a diciembre con solamente 200 censistas, ¿sí? O sea, hubo una deserción masiva de censistas, que fue lo que causó que se tuvieran que tomar algunas medidas bastante drásticas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos en la línea roja la población censada en términos acumulados, ¿sí? Vemos que en realidad en los 2 primeros meses prácticamente se censó al 95% de la población, ¿sí? A las 3 millones de personas ya censadas había en noviembre, cuando se censaron a 3.250.000. ¿Sí? Las oscilaciones en la línea azul se explican porque son la población censada que se transmitía, ¿sí? Entonces siempre que se transmitía, después al otro día había una baja importante en la transmisión. Bueno, entonces una característica muy importante es que la población censada fue censada con el cuestionario estándar, que se usó un dispositivo electrónico portátil prestado por Brasil, ¿sí?, por el IBGE, el 97,5% de la población, ¿sí? Pero en el 2,5% restante se aplicó un cuestionario papel con un reducido número de preguntas: sexo, edad, parentesco, nivel educativo y cantidad de hijos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un 2,5% de no información en las preguntas de migración, ¿sí?, lo cual es un problema importante que me gustaría conversar con más detalle con ustedes. Es importante aclarar que
previamente ya se sabía que no toda la población iba a ser censada con el cuestionario estándar en DEP, porque hay determinadas poblaciones mucho más complejas de censar. El caso paradigmático es el tema de la población carcelaria, ¿sí? Donde se hace población institucional que se censa haciendo solamente un conteo, donde alguna persona responsable llena los datos básicos de edad y sexo, ¿sí? Y en algún caso también nivel educativo, ¿sí? Pero digamos no, en muchas ocasiones es imposible levantar toda la información que tiene el cuestionario. También es el caso, por ejemplo, de algunos residenciales de ancianos, ¿sí? O sea, no hay un informante que pueda responder esa pregunta. Entonces, un 1% tiene que ver con el primer grupo, con viviendas colectivas, ¿sí? Población institucional, que ya estaba previsto que se aplicara una planilla especial, ¿sí? Un cuestionario reducido. Pero el 1,5% restante se debe a una decisión drástica que se tomó sobre fines de diciembre, porque el censo ya se había extendido demasiado, y en aras de la cobertura, de privilegiar la cobertura y lograr cubrir todo el territorio, quedaba una porción reducida de Montevideo todavía por terminar, con 200 censistas trabajando. Se tomó esa decisión drástica en aras de aumentar la productividad en esa última semana de relevamiento. Se multiplicó por 4 la productividad y con la misma remuneración, y con eso se pudo terminar, digamos, cubrir a toda la población. Y eso es el 1,5% de la población. Bueno, más allá de este problema, ahora voy a pasar a comentar las preguntas y el proceso de definición del cuestionario. En primer lugar, se realizó una consulta a usuarios en el año 2009. ¿Sí? En segundo lugar, se contó con un documento de análisis de antecedentes, recomendaciones, sugerencias, que recogió las sugerencias de los usuarios también y una evaluación de esas sugerencias, y finalizó ese documento con una propuesta de módulo de migración que fue elaborada por un consultor, Daniel Macadar. Ese documento está disponible en la página web del INE ya desde el 2009, que ahí puse el enlace. A partir de ese documento se realizó una discusión, ¿sí? Una instancia de discusión con usuarios calificados, teniendo como insumo ese documento, y se llegó después a la interna a una versión inicial del cuestionario final que fue puesta a prueba. En primer lugar, en una prueba piloto en papel que se realizó entre fines de 2009 y principios de 2010, y luego en el censo piloto 2010 que por lo menos algunos de ustedes, creo que Zulma y Oscar, tuvieron la oportunidad de participar en Montevideo, en octubre de 2010, si no me equivoco. Luego de ese censo piloto se llegó a la conclusión de que el cuestionario era excesivamente largo, y en realidad en términos comparativos, comparado con los otros censos, el módulo de migración era el módulo que por lejos se había incrementado más, y por lo tanto era el módulo más susceptible de ser modificado y eliminar algunas preguntas. Además hay que tener en cuenta que en Uruguay tenemos una encuesta continua de hogares que se realiza todas las semanas del año, que tiene un tamaño de muestra muy grande, que es el 5% de la población. Es casi un cuestionario ampliado de un censo de Brasil o de México o de Argentina, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos varias preguntas de migración. Entonces se decidió eliminar el módulo de migración internacional, ¿sí? Que se preguntaba por la inmigración de miembros del hogar y algunas características básicas como el sexo, la edad y el país. A la vez teníamos un antecedente importante en el año 2006 que se había preguntado, se había incorporado un módulo de inmigración y por lo tanto de alguna manera había una experiencia reciente de indagación en ese tema, y se consideró que también podría ser apropiado incluir un nuevo módulo en una próxima edición de la encuesta continua de hogares. Y también se eliminó una pregunta que se había incluido en el censo piloto, no porque hubiera funcionado mal, pero sino básicamente también por razones de costo y de reducir el cuestionario, una pregunta que también se había incorporado en la encuesta de hogares 2006, que es si alguna vez residió en el extranjero, ¿sí?
para captar directamente a retornados. Porque la pregunta del lugar de residencia anterior tiene el problema de que capta menos retornados porque una persona, si tuvo una experiencia de migración interna, no es captada como retornado, ¿sí? Bueno, entonces, las preguntas que quedaron finalmente son las del lugar de nacimiento. Bueno, una pregunta clásica. El año de llegada también para nacidos en el exterior, y se agregó como novedad el periodo de llegada para quienes no recuerdan el año exacto. Esto vamos a ver después los resultados en este sentido que fueron positivos. Y bueno, la otra novedad fue la inclusión de la dupla de preguntas de la duración de la residencia actual y el lugar de residencia anterior, ¿sí? Que no había sido incluida en censos anteriores. Y se mantuvo también la pregunta del lugar de residencia 5 años antes. Bueno, ahí el tercer y cuarto punto ya lo mencioné, pero también se evaluó previamente al censo piloto la posibilidad de incluir el tema de las remesas y la nacionalidad, pero fueron temas excluidos porque en primer lugar las remesas ya son relevadas en la encuesta de hogares, y se releva incluso el monto que reciben los hogares por concepto de remesas, y la nacionalidad es un tema que se recomendó para que se incluyera en la encuesta de hogares. Bueno, en cuanto a la escala geográfica de las preguntas, también se mantuvieron idénticas a los censos anteriores. En primer lugar, la localidad urbana o paraje rural, el departamento, que es la división administrativa mayor del Uruguay, no tenemos división administrativa menor. Uruguay se divide en 19 departamentos, y el país. Bueno, esta es la formulación específica de la pregunta del lugar de nacimiento, en qué localidad o paraje pasó a residir el nombre de la persona cuando nació. Ahí están las opciones. Cabe aclarar que era el cuestionario en un dispositivo electrónico portátil, por tanto, los nombres de las localidades, de los departamentos y de los países se desplegaban en una lista, ¿sí? Que, como les dije, los departamentos son 19 y las localidades dependen en los departamentos. El departamento que tiene más localidades es Canelones, pero tampoco es un número tan grande que dificultara tanto la búsqueda. Estaban ordenadas alfabéticamente. Bueno, la siguiente pregunta es, les decía que es el año exacto de llegada o el periodo de llegada. Entonces se preguntan qué año llegó a Uruguay para residir en él, y cuando la persona no recuerda el año exacto, se pregunta en tramos, ¿sí? En qué periodo llegó al Uruguay para residir en él. Y básicamente se agrupa en tramos quinquenales, y bueno, la primera categoría son los últimos 2 años. Bueno, después está la dupla de preguntas de duración de residencia actual y lugar de residencia anterior. ¿Sí? Está la formulación concreta. Voy a pasar rápido. Y la del lugar de residencia 5 años antes tuvo la novedad, gracias a la incorporación de la tecnología, que en la mayoría de los casos no se realizó, sino que directamente se imputa el lugar de residencia, o sea, se imputa la categoría en esta localidad o paraje, porque las personas declararon en la pregunta de duración de la residencia actual un número superior a 5 años de residencia. O directamente una persona que dice siempre residí aquí, no se le preguntó dónde residía en 2006, ¿sí? Porque sería redundante, ¿sí? Entonces, o alguien que dice yo hace 10 años que vivo aquí, tampoco se le pregunta en qué lugar residía en 2006. O sea que eso, de alguna manera, se incorporaron la dupla de preguntas, pero en realidad, en términos de ahorro, no es que se hayan incorporado 2 preguntas, o sea, la tecnología permitió economizar un poco. Bueno, además, la tecnología permitió incorporar algunas novedades, como por ejemplo, básicamente tienen que ver con reglas de crítica e inconsistencia que advertían al empadronador de un posible error en el registro, ¿sí? Por ejemplo, había una regla para controlar que la duración de la residencia no sea superior a la de la persona. También había un control de consistencia entre la declaración del lugar de nacimiento y la duración de la residencia actual.
Por ejemplo, alguien nacido fuera de la localidad donde reside habitualmente no podía declarar siempre residió aquí. Bueno, obviamente el flujo de las preguntas y el ejemplo que les mencionaba recién de la pregunta del lugar de residencia 5 años antes es posible gracias al uso de la tecnología, sino que en un cuestionario de papel sería mucho más difícil y complejo para el empadronador. También el control de rangos para el año de llegada y la duración de la residencia actual. Y bueno, como les decía, también el despliegue y la selección de los países, departamentos y localidades. Bueno, en cuanto a los resultados, en primer lugar señalar que los datos son consistentes con otras fuentes, ¿sí? Les decía que tenemos la encuesta continua de hogares, que es de un 5% representativa de todo el país, y la muestra es de un 5% de la población. Y bueno, tanto la información sobre migración interna como inmigración internacional es sumamente consistente con lo que los resultados de las encuestas de hogares recientes, y también con algunos registros administrativos, concretamente en el tema de la migración internacional de retorno, que la información que surge del censo es consistente con registros que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, como les decía, retomando lo que mencionaba al inicio, el problema que mencionaba al inicio, un punto central a resolver es el tratamiento de la población que no tenemos información en las preguntas de migración, que es el 2,5%, ¿sí? Y este es un problema más serio para el estudio de la migración interna, ya que la población con información ignorada no se distribuye homogéneamente en el territorio. Ya vamos a ver los datos. Porque afecta al cálculo de tasas, ¿sí? Por ejemplo, se subestima la inmigración de los departamentos con mayor porcentaje de no declaración. Vamos a ver que Montevideo, que es el departamento que estaba más retrasado en el relevamiento, tiene un porcentaje sensiblemente mayor de no declaración, de no información, que el resto del país. Por lo tanto, entonces ahí nos perdimos de capturar inmigrantes que son emigrantes del resto del país, ¿sí? Entonces eso es un problema que hay que evaluar la magnitud del sesgo. Bueno, y en este sentido ahí menciono como una necesidad también conocer prácticas implementadas por otros países en el tratamiento de la información ignorada. Principalmente estoy pensando en, bueno, yo les decía que hay necesariamente, estimo yo, en otros países también se enfrentan al problema de viviendas colectivas, como por ejemplo cárceles, que también, supongo yo, que es muy difícil acceder a las preguntas de inmigración. Evidentemente no creo que en esta magnitud, pero bueno, es algo para conversar. Bueno, entonces voy a pasar a presentar algunas informaciones que surgen de la base de datos. En primer lugar, bueno, la pregunta del lugar de nacimiento. Ahí tienen lo que les decía del 2,5% de no información, que son 81.000 personas en 3.250.000. Tenemos 2,4% de nacidos en el exterior, ¿sí? Que vamos a ver que es una información consistente con la encuesta continua de hogares. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Lo que presenta es lo que les decía respecto a el porcentaje de no declaración que se distribuye de forma heterogénea en el territorio nacional. Les decía que el 2,5% para Montevideo, que es para el total del país, ahí en rojo tiene Montevideo, que alcanza el 5% de la población de Montevideo, que no tiene información en las preguntas de migración, ¿sí? Y a la vez Montevideo es el departamento que concentra la mayor parte de la población del país, casi 1.300.000. Entonces el 79% de la población sin información está en Montevideo. Después hay algún otro departamento del sur del país que también tiene un porcentaje relativamente alto, que tiene que ver también con que fueron los departamentos más retrasados en el relevamiento, que son Rocha y San José. Particularmente, San José también tiene un porcentaje relativamente alto porque es un departamento donde está ubicada la cárcel más grande del Uruguay. Entonces ahí también está el tema de la población carcelaria, que tenemos un porcentaje alto de no declaración. Bueno, entonces hice un ejercicio muy básico
de estimación del saldo migratorio por departamento del 2004 al 2011 para tratar de aproximarme a evaluar la magnitud de este sesgo, y básicamente llego a la conclusión de que no afecta el resultado de la migración neta de cada departamento, ¿sí? El procedimiento fue asumir que en promedio la población con datos ignorados se comporta de manera idéntica a la población con información de la misma unidad territorial. Es un ejercicio muy básico, no me quiero concentrar ahora en demasiado en esto, porque además elaboré un documento que lo dejé a disposición de la organización, que de ahí está explicado todo con mayor detalle. En todo caso podemos retomar este tema después. Pero básicamente la conclusión que llego es esa, que se mantiene, en términos de saldo migratorio, se mantiene la conclusión de que Canelones, Colonia, Maldonado y San José son departamentos atractores, que esto es una continuidad con los censos anteriores, salvo la excepción de Colonia, que tiene un saldo migratorio apenas positivo, que es una novedad, que es el departamento que está fronterizo con Argentina, enfrente a Buenos Aires, ¿sí? Y el resto de los departamentos del país son expulsores, incluyendo Montevideo. Sin embargo, como les decía, la migración de Montevideo, el saldo migratorio de Montevideo, se ve sobreestimado si no se realiza una estimación de la no información, ¿sí? Como vemos ahí, como medida relativa, como no son tasas, porque utilicé la pregunta de duración de la residencia actual en lugar de residencia anterior, porque en primer lugar nos interesaba verla en términos de la comparación con el crecimiento de la población. Les decía que el último conteo fue en el 2004, entonces lo primero que hicimos para ver el tema de la población fue también analizar la consistencia de los datos de migración. Para eso tomamos el periodo 2004-2011. ¿Sí? Y no la pregunta del lugar de residencia 5 años antes, que lo vamos a hacer posteriormente para calcular las tasas, ¿sí? Bueno, pasando al tema de la inmigración internacional, les decía que 2,4% de nacidos en el exterior. Es un porcentaje que se mantiene muy estable desde el 2006, que eso lo sacamos de las encuestas de hogares. Como ven, en 2006 teníamos 2,3%, y después tenemos 3 años consecutivos que la estimación de la encuesta de hogares da 2,4%, al igual que en 2011. ¿Sí? Con respecto al censo 96, tenemos un descenso, daba 3% de nacidos en el exterior en el 96, y eso tiene que ver básicamente con el envejecimiento de los inmigrantes llegados muchas décadas atrás. Van a ver que Uruguay, al igual que Argentina, por ejemplo, tiene un contingente importante de inmigrantes españoles e italianos llegados en la primera mitad del siglo XX, y en la medida que esa población está envejecida, está más expuesta a la mortalidad, y por tanto ese stock va descendiendo, ¿sí? Bueno, una cuestión importante es el tema de la pregunta de año de llegada. Les decía que se incorporó la innovación de preguntar el periodo de llegada, ¿sí? Cuando se declaraba el año de llegada ignorado, ¿sí? Entonces se detectó una mejora ostensible en el porcentaje de ignorados en año de llegada para nacidos en el exterior, ¿sí? Teníamos un 20% en el 1996 y bajamos a un 0,4% en este censo. Si no hubiéramos hecho la pregunta adicional, hubiéramos tenido un 3,2%, ¿sí? O sea, la frecuencia de la pregunta de año exacto da 3,2%, pero la pregunta adicional permite bajar a 0,4%. ¿Sí? Ahí tenemos la distribución de frecuencias de la pregunta en tramos, ¿sí? Incluyendo a los que declararon el año exacto, ¿sí? Como ven, en el cuadro anterior, en este cuadro, tenemos un porcentaje importantísimo de migrantes llegados antes de 1970, que tiene que ver con eso, con las corrientes de inmigrantes llegados muchas décadas atrás, principalmente españoles e italianos. Bueno, y aquí presento la distribución de la población nacida en el exterior según el país de nacimiento para este censo, el 2011, y la comparación con el censo del 96.
Básicamente en rojo están los nacidos en España y en Italia, que como ven descendieron prácticamente a la mitad su stock estimo yo, por el efecto del envejecimiento, aunque también ahí hay un efecto del retorno, ¿sí? Que los hijos de retornados son nacidos en el exterior, y eso explica también el aumento importante, la duplicación de los nacidos en Estados Unidos, ¿sí? En realidad, por eso también hubiera sido muy útil tener la pregunta de nacionalidad, ¿sí? Por eso, como les digo, tenemos una duplicación, ¿sí? Un crecimiento del 100%, de 1.400 a 2.800 nacidos en Estados Unidos, ¿sí? De todas maneras, el principal grupo de inmigrantes en Uruguay siguen siendo los nacidos en Argentina, ¿sí? Que crecieron de manera leve, pero en términos relativos crecieron del 28%, ahora son el 35% de los nacidos en el exterior, ¿sí? Y lo más importante, el fenómeno más novedoso es que se aprecia un crecimiento significativo de grupos de población nacidos en otros países sudamericanos, principalmente vecinos, pero también como Paraguay y Chile, pero principalmente Perú, ¿sí? Se aprecia que los peruanos crecen de 528 a 1.433, o sea, prácticamente se triplican, ¿sí? También el grupo de la categoría residual de otros países de Sudamérica crece significativamente, y en general todas las de los países de Latinoamérica, ¿no? Centroamérica, Caribe, México, todas crecen, todos esos grupos de población crecen, ¿sí? Bueno, y acá tenemos las pirámides de población, la estructura por sexo y edad, que como ven, solo para 3 países seleccionados y la población total, como ven, difiere de forma notoria por el país, ¿sí? Se ve, por ejemplo, que los españoles están sumamente envejecidos. Si lo viéramos por periodo de llegada, también eso se corrobora. Creo que prácticamente el 80% de los españoles llegaron antes del 1970, una cosa así. Mientras que la pirámide de población de nacidos en Perú es típicamente de una migración reciente, ¿sí? En edades activas, y también, como suele ser la migración peruana, por lo menos en la Argentina, de acuerdo a lo que sé, y también en España, predominantemente femenina, ¿sí? Ya se sabe que se insertan principalmente en el servicio doméstico, ¿sí? Las mujeres. Y después también tenemos la población nacida en Argentina, que también está muy asociado a los procesos de retorno, y por eso a lo mismo que ocurre en España, que tenemos un porcentaje también relativamente alto de niños, ¿sí? Y los de Argentina en realidad también, o sea, tenemos un retorno importante desde Argentina luego de la restauración democrática, lo cual se ve también en las salientes de los grupos de edades de 20, 24 y 30, 34. Bueno, por último, además de analizar, sacar unos primeros resultados del tema de la inmigración internacional, el tema de la migración de retorno es un tema muy importante en este momento, digamos, en el mundo, pero bueno, para Uruguay lo es ya desde hace varios años. Hay una oficina de retorno y bienvenida en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay como desde a nivel de gobierno hay una intención muy clara de promover el retorno de los emigrados, y en ese marco se realizó una solicitud al INE ya querían saber, bueno, cuántas personas están retornando, y bueno, algunas características básicas. Entonces, bueno, a modo muy preliminar, querían saber en particular en los últimos 2 años, y bueno, sacamos esta información que muestra que prácticamente son 9.000 personas retornadas en los últimos 2 años en términos del stock, lo cual es una cifra que, como les decía, es consistente con la encuesta de hogares, es una cifra que coincide con lo que viene mostrando las encuestas de hogares recientes, y también es una cifra consistente con los datos que manejaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Que ellos atienden, dicen haber atendido en el último año un promedio de 350 consultas de retornados por mes, ¿sí? Digo consistente porque, bueno, 350 retornados por mes aproximadamente son 4.000, pero
no todos los retornados pasan por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Se les da facilidades, se eliminan algunas trabas burocráticas, pero también como la información esta es de stock y no es estrictamente de flujo, también pueden haber personas que hayan retornado, que hayan fallecido y vuelto a emigrar. Por eso me parece que estamos hablando de números bastante consistentes. También tenemos ahí la información por país de residencia anterior, y vemos que, como era de esperar, el retorno desde España es el retorno más importante. Prácticamente el 40% de los retornados de los últimos 2 años vienen desde España, y lo siguen los retornados de Argentina y de Estados Unidos, ¿sí? Y el perfil por sexo también es bastante diferente, presentando, por ejemplo, los retornados desde Italia, un elevado porcentaje de mujeres, que contrasta con el perfil histórico de la inmigración uruguaya, que ha sido históricamente mayoritariamente de hombres. Bueno, entonces, para concluir, señalar algunas tareas pendientes. En primer lugar, evaluar el sesgo general de la falta de información mediante la comparación del perfil sociodemográfico de la población censada en el cuestionario NDEP con la población censada con el cuestionario papel reducido. Quiero comentar y agradecer en este sentido que para este seminario realizamos algunas consultas a los colegas de CELADE, ¿sí? A Magda Ruiz, a Jorge Rodríguez y Jorge Martínez, que bueno, nos brindaron algunas orientaciones en este sentido que han sido muy útiles para ver cómo continuar y cómo lidiar con este problema, ¿sí? Bueno, entonces, en este sentido hay que implementar una estrategia de corrección de la información. Decía también que está pendiente de realizar el cálculo de las tasas de inmigración neta por departamento, de la pregunta del lugar de residencia en una fecha fija anterior. Y también, bueno, profundizar en el análisis del perfil demográfico y socioeconómico de los migrantes, utilizando las otras preguntas del censo, tanto internos, inmigrantes, y el tema de los retornados, que, como les decía, es un tema de sumo interés en la coyuntura actual de Uruguay. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Yo creo que podemos abrir una ronda de consultas y comentarios a lo expuesto por Martín, y para luego hacer el corte al café. Si es que está abierta la palabra, si quieren hacer las consultas respectivas. Oscar. Bien, quería consultarle a Martín sobre la propuesta esta de uso de lo que es nacionalidad, ¿no? Ustedes intentaron trabajar con eso, pero después lo dejaron, digamos. O sea, eso es uno, ¿no? Y lo otro es sobre el porcentaje, que me parece bastante alto, ¿no? El 78% decía. Eso es en una de omisión, pues. En Montevideo. ¿Así es? Dios mío. Bueno, ya. Sí. Bueno, en primer lugar, sobre la nacionalidad, básicamente fue un tema que, o sea, nos hubiera gustado incluir, pero en aras de la economía no lo incluimos, ¿sí? Lo recomendamos para la encuesta de hogares. No fue que hicimos que lo incluimos en una versión inicial y por alguna prueba lo eliminamos, ¿sí? Sino que es un tema que lo recomendamos para incluirlo en la encuesta continua de hogares. Además, bueno, conspiró también un poco en contra de la tradición censal, que, bueno, señalaba que no era un tema que había sido incluido, y ya estábamos incorporando 2 preguntas nuevas, ¿sí? Entonces, bueno, era como difícil sostener otra pregunta nueva, y teniendo una encuesta de hogares tan grande, como dije, que es el 5% de la población, se justificaría incluir en la encuesta de hogares. De todas maneras, hay una tarea pendiente a la interna del INE, una pelea que tengo que hacer también un poco para lograr que el módulo de migración de la encuesta de hogares hagan lugar a ese tipo de preguntas. Y con respecto al 78% de Montevideo, efectivamente es así. Dado que Montevideo concentra el 40% de la población del país, de 3.250.000, 1.300.000 viven en Montevideo, y que en Montevideo se demoró el relevamiento, básicamente en la periferia de Montevideo, en las zonas más pobres,
por no contar con censistas, ¿sí? Tenemos que de los 80.000 ignorados, que son un 2,5% de la población, no recuerdo ahora la cifra, pero el 78% de esos 80.000 corresponden a Montevideo, que en realidad son, en términos de la población de Montevideo, son el 5%, ¿sí? Ese 2,5% que dije que no se distribuía homogéneamente, es el 5% para Montevideo, y en el resto del país es para todos los departamentos siempre inferior al 1, salvo 3 departamentos que les comenté, que son 2 que sufrieron atrasos como Montevideo, aunque en menor grado, y 1 que concentra la cárcel más grande del Uruguay, digamos, tiene la población carcelaria más grande, y en la cárcel no se hizo el cuestionario estándar, sino que básicamente se relevó el sexo, la edad, y no recuerdo si también la educación. ¿Sí? Una pregunta corta, que obviamente es difícil calcularlo, pero ¿qué tipo de efectos negativos ustedes sospechan, o si es que los han calculado, creen que hay al momento de haber prolongado el proceso de relevamiento de 1 mes a 4 meses? ¿Creen que tuvo un efecto, y si es que creen que puede afectar algún cálculo? Bueno, a decir verdad, no se ha realizado todavía un proceso de evaluación exhaustivo, ¿sí? Digamos, yo con el equipo, digamos, de compañeros del área conceptual, que somos 4 personas, bueno, hemos comentado un poco, y digamos, te puedo mencionar a nivel de percepciones, ¿sí? Lo principal, yo creo, una de las consecuencias negativas es que ante la demora del operativo, digamos, la preocupación central fue siempre la cantidad, ¿sí? La productividad, o sea, cuánto producían los censistas diariamente, y no se miró los indicadores de calidad, ¿sí? O sea, me parece que la demora tuvo una consecuencia negativa en ese sentido. Además, bueno, es evidente que se produjeron más casos de mudanzas en ese periodo extendido, o sea, hubo que lidiar, digamos, con más problemas en ese sentido. Pero, o sea, habría que hacer una evaluación mucho más seria y exhaustiva de estas cuestiones. Precisamente se ha convocado una comisión técnica para evaluar el censo, porque bueno, fue un censo bastante polémico ya en este contexto. Y bueno, yo espero que esta comisión técnica, la cual se va a convocar demógrafos, y tengo entendido que también se invitó al CELADE, pueda aportar insumos relevantes en este sentido. Sí, yo creo que se podrían hacer muchas consultas, pero eso probablemente extendería en exceso la actividad. Pero hay 2 líneas distintas sobre las cuales quiero hacer reflexiones y preguntas. Una, las lecciones de la experiencia del Uruguay que están en línea con lo que ha pasado en otros censos, de convertirse en un censo de derecho, de convertirse en un censo levantado por profesionales o por encuestadores pagados, de usar PDA. Todo lo que tú nos dijiste es que estuvo muy enfocado a los temas de migración, no a la operación en su conjunto. Son lecciones de las cuales debemos sacar conclusiones y extraer algunas lecciones. Yo, respecto del uso que tú mencionaste del PDA para el módulo de migración, creo que apuntaste muchos elementos importantes. Esta idea de sacarle provecho mediante los flujos lógicos, mediante los requisitos para pasar una pregunta, que antes generaban problemas en la captación y que ahora por la tecnología podríamos eventualmente estar superándolos, o podríamos estar avanzando hacia su superación. Y ahí entonces reitero una consulta, o sigo la línea de una consulta que ya hice el día de ayer, pero que hoy día aparece con todavía más claridad. Tú dices que todas las PDA tenían incorporadas el nomenclador de localidades del país, de manera tal de que siempre era posible identificar para el empadronador cuál era la localidad a la que se refería la persona. Pero eso me parece a mí excelente, pero casi utópico, porque la localidad se define como
todo espacio que tiene un nombre. Entonces, localidades pueden haber tantas como las personas conocen a distintos lugares. En México, por lo pronto, hay 200.000 localidades. Claro, estamos hablando de un país de 110 millones de habitantes, no de 3 millones. Pero supongo que debe haber acontecido de que un empadronador recibía una respuesta de una localidad que no aparecía en su nomenclador. ¿Qué se hacía en ese caso? Se trababa la encuesta, tenían una opción para anotar, iban ampliando el nomenclador y se daba en línea. Es decir, son todos asuntos prácticos que no necesariamente se pueden extrapolar a otros países, como ya lo vimos en el caso de Panamá, que también tiene la posibilidad de tener ese nomenclador, no en PA, pero lo tienen bien registrado. Pero la experiencia de ustedes es muy valiosa ahí al respecto. Y lo otro, que es un asunto totalmente distinto y que nos convoca a todos a hacer una reflexión, es que Martín nos está pidiendo, o está pidiendo a todos los institutos nacionales de estadística, algún tipo de consejo de cómo han procedido en el caso de las no respuestas en la pregunta de migración. Ahora, para que recibas la respuesta que tú quieres, en todos los casos que los países puedan darte una sugerencia, una respuesta, creo que tienes que hacer muy claramente la distinción entre ignorados, que responde a personas que no respondieron una consulta específica, y la falta de información porque no se les suministró el cuestionario que tenía esa consulta. Son dos casos totalmente distintos y que merecen dos tipos de respuestas totalmente distintas. Y tu problema central, creo, está centrado en ese 2,5% que fue empadronado con un cuestionario mínimo, en particular con el 1,5% que según ustedes debió haber sido empadronado con el cuestionario largo, pero fue hecho con un cuestionario corto. El tratamiento que recibe ese grupo es totalmente distinto desde el punto de vista de una eventual imputación o corrección en datos agregados de los ignorados porque no respondieron la pregunta, pero sí se les hizo la pregunta. Sí. A ver, te contesto porque son varias cosas. A ver, empiezo por lo último porque es lo que tengo más fresco. El tema de la lista de localidades, efectivamente había una opción, otra, ¿sí? En el caso de que el censista no encontrara la localidad que el respondiente decía, ¿sí? De todas maneras, cabe señalar que en materia de localidades, con sinceridad, no se ha usado la información en Uruguay todavía para estudiar la migración interlocalidades, ¿sí? Es algo todavía pendiente y justamente es como todavía una caja negra, me parece, ¿sí? O sea, habría que hay mucho para evaluar ahí todavía, ¿sí? O sea, en materia de la migración entre departamentos, entre división administrativa mayor, no hay inconvenientes, ¿sí? Con el tema sobre el tema de la no respuesta, en realidad no hay casos, el cuestionario no admitía la no respuesta, o sea, siempre estaba la opción ignorado, pero no las respuestas ignorados es muy baja, como dije, por ejemplo, en año de llegada es 0,4%, o sea, no es un problema relevante. Entonces, cuando hablo siempre de ese 2,5 es de que no se aplicó el cuestionario, ya sea por ser una vivienda colectiva, como por ejemplo una cárcel, o el caso más grave, y que no deseábamos, por cierto, 1,5% de viviendas particulares, básicamente que se concentran en Montevideo, que se aplicó la boleta reducida. Respecto a tu primera consulta sobre las lecciones aprendidas del censo, ¿me podés refrescar un poco cuál era la...? Sí, sí. 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 Ya me acordé que está. Bueno, sí, en realidad yo creo que este censo de Uruguay nos deja muchas lecciones, pero o sea, no nos deja una lección, por lo menos esta es mi opinión personal, creo que la comparte, por lo menos lo he escuchado a la directora, no volverían a un censo de hechos, ¿sí? O sea, básicamente creo que el problema central estuvo en el reclutamiento de los recursos humanos, el personal de campo, ¿sí? No es imputable, digamos, las debilidades, las fallas al tema de la metodología, ¿sí? O sea, ya un poco lo traté de explicar con las primeras gráficas, que mostrábamos que teníamos un número de censistas más reducido que el calculado inicialmente, y a la vez hubo una deserción importante. Es cierto tal vez que el cálculo
fue muy optimista también, o sea, en cuanto a la productividad de cuánto deberían hacer los censistas, pero digamos que esas debilidades de relevamiento me parece que no son imputables a la metodología. Esa es la conclusión que tengo yo. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la capacitación, este, estamos seguros que a pesar de que también tuvo sus debilidades, la capacitación, y hay cosas que no volveríamos a hacer, o sea, yo por lo menos no tengo una opinión negativa el perfil de los instructores o determinados instructores que se contrataron, que tenían experiencia docente, pero no los veía como muy adecuados o con una formación muy buena, como teniendo experiencia, digamos, en el trabajo de campo. En ese sentido hubiera que cambiado algunas cosas, o sea, porque nosotros capacitamos un grupo de personas del INE, capacitó a los instructores. Trataría de que la capacitación la dieran siempre personas del INE, aunque eso es difícil de cumplir por una cuestión de tamaño. Pero de todas maneras, sin dudas, tiene que haber sido una mejor capacitación que en un censo de hecho. Fue una capacitación de 20 horas, que ayer conversaba con Oscar, le parecía poco, pero bueno, en comparación con el censo de hecho es mucho más. Además, también habían algunas cuestiones pensadas inicialmente, como que se llevaban el manual del censista y un video previo de capacitación con un pantallazo de lo que eran los contenidos del manual. Eso era al menos lo que estaba pensado. Sabemos que en algunos casos tampoco funcionó, por una cuestión logística no le llegó eso con anticipación, pero los censistas llegaban a su primer día de capacitación, por lo menos desde el punto de vista de lo que planificamos, con el manual leído, porque en ese primer día además se le ponía un control de lectura, que tenía un puntaje mínimo, o sea, operaba como un incentivo para que ellos llegaran con el manual leído, o sea que la capacitación apuntaba a las 20 horas básicamente para evacuar dudas y ver casos prácticos. ¿Sí? O sea, en ese aspecto yo sigo defendiendo, digamos, la metodología de ese censo. Sí, Martín, tal vez si nos pudieras ampliar un poquito sobre, bueno, o en términos más bien del procesamiento de los datos, ¿cómo lograron capturar los cuestionarios que se realizaron en papel? ¿Cómo logran empatar o digitaron o transfirieron la información en papel ya en oficina, en las PDA o en el sistema informático, o no han hecho ese? Me gustaría saber un poquitito cómo hicieron ese procesamiento, sobre todo para integrar las bases de datos, porque en un momento nosotros, bueno, cuando evaluábamos las posibilidades de recolección en el campo, una opción era más bien hacer una pequeña parte controlable, que era posiblemente el centro de San José o el área metropolitana, con PDA, pero entonces nos enfrentábamos a ese problema. Bueno, es que vamos a tener dos sistemas, ¿verdad? Por un lado, programar todo lo que es la captura de la información que recogeríamos en papel, y por otro, bueno, plantear todo el sistema electrónico que nos permitiría operacionalizar el cuestionario en PDA. Entonces nos enfrentamos a esa complejidad que para nosotros, en vista del tiempo, era casi, bueno, fue de hecho desechada la opción y nos quedamos con el papel y decidimos escanear la información, pero sí me gustaría conocer un poco la experiencia. Bueno, no soy la persona más indicada para decirte con propiedad, porque bueno, eso depende mucho más del área de informáticos. Yo tengo entendido que crearon un sistema nuevo, ¿sí? De ingreso de datos, y eso nosotros, el área conceptual, después pudimos levantar la base de datos, perfectamente podemos identificar cuáles son los cuestionarios papel y cuáles no. Y ahí podemos tener algún error, porque obviamente no tenemos las reglas incorporadas. Por ejemplo, capaz que pudo haber llegado alguna información de fecundidad, ¿sí? Porque era de las pocas cosas que se preguntaban, cantidad de hijos en el caso de los hombres, por ejemplo, y se preguntaba a partir de los 12 años, y de repente para mujeres de 15 años no teníamos información de fecundidad en el papel, y en el cuestionario electrónico siempre la teníamos. Pero no te puedo decir mucho más que eso, que es que se hizo un sistema de ingreso especial. Para profundizar un poco más tendría que hacer algunas consultas a los colegas, compañeros del área de informática.
si te interesa. ¿No sabes, por ejemplo, si fue escaneado o digitado? No, fue Totalmente digitado. digitado, Eso ok. fue digitado, sí. Ujú. Sí, porque era muy poca la información, se digitaba muy rápido y eran pocos, fueron pocos cuestionarios, como te dije, 80.000.